Tú, madre, padre de familia, eres responsable de la buena nutrición de tus hijos para que ellos crezcan sanos y fuertes. Son las 6:39. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. Estoy buscando papel blanco para escribirte una cartita de amor. Mi saludo cariñoso para Radio Surfway, ahí suenan nuestras canciones y bueno, para toda la familia, con todo cariño y respeto, tu amigo Chinito Delante. Gracias, Radio Surfway. Quiero escribirte, quiero decirte que te quiero, que te amo. Son las 6:40. Surfway, la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricul. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricul. Sí. Amigos oyentes de Radio Surfway, sean bienvenidos, muy buenos días con cada uno de ustedes. Estamos en la cabina principal de Surfway, la voz de todos, en el informativo Willaricul, edición correspondiente a hoy, 30 de diciembre del año 2024. Penúltimo día del año, prácticamente le estamos diciendo adiós a este 2024, definitivamente con sus altas, con sus bajas, definitivamente cada quien también ya ha hecho un análisis de las cosas que ha podido lograr en el transcurso de este 2024 y también aquellas cosas que no lo ha logrado por diferentes factores. Bueno, un breve análisis en el transcurso de estos días de qué cosas hicimos bien y qué cosas pudimos mejorar en este próximo 2025. Definitivamente tendremos el reto, la tarea para poder mejorar aquellas actividades que no hemos logrado concluir este 2024. Muy buenos días, mi nombre es Javier Chejia. Para mí todo un placer estar en compañía de cada uno de ustedes en este penúltimo día del año 2024, año denominado como año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y también de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Y bueno, es importante también ya estar conociendo la denominación del próximo año. Amigos oyentes, el gobierno de la señora Dina Boluarte decidió que el nombre del año 2025 sea denominado como Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión, en homenaje a uno de los personajes más trascendentales en el proceso de la independencia de nuestro país. Cabe destacar que esto se conocía, hace
algunos días atrás, pero todavía no se publicó como documento oficial. Pero bueno, lo cierto es que ya hay una denominación también para el año 2025 que será conocido como Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión, en homenaje justamente a uno de los personajes más trascendentales del proceso de independencia de nuestro país. Amigos oyentes, en el transcurso de la mañana informativa vamos a estar hablando de diversos temas, entre ellos en el plano político vamos a hablar sobre este tema de lo que viene a ser el aumento salarial que se ha anunciado anteriormente. Hay ya especialistas que han hablado sobre este tema. Aumento de sueldo beneficiaría, dice, únicamente al 5% de trabajadores, señala Luis Miguel Castilla. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, señaló que nuestro marco legal está diseñado para hacer que las empresas permanezcan de tamaño pequeño y que penalicen prácticamente su crecimiento. En este caso, el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, señaló que el aumento de sueldo anunciado por la mandataria Dina Boluarte beneficiaría únicamente al 5% de los trabajadores. Sin embargo, el 70% de la fuerza laboral permanecerá en la informalidad. ¿Qué es lo que dijo exactamente? Esto va a favorecer a muy pocos, básicamente al 5% de la fuerza laboral, y lo que perpetúa es que el 70% o más permanezcan en la informalidad, porque este tipo de decretos de aumento de los salarios lamentablemente no está respondiendo a los factores técnicos de productividad y también de inflación, manifestó en un medio de comunicación. También agregó y dijo lo siguiente: en tanto ese sea el caso, le proponemos la valla mucho más alta a la formalización de la economía. Lo que ha hecho la presidenta es seguir considerándonos a ser un país informal laboralmente, manifestó el exministro de Economía. Bueno, ahí está la información, amigos oyentes. Definitivamente el anuncio suena muy interesante. Definitivamente el anuncio llama la atención de la fuerza laboral, de la población que se dedica a trabajar diariamente de forma, digamos, formal, valga la redundancia. Sin embargo, amigos oyentes, hay estos factores que no se han considerado y que lamentablemente, como dice el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, solo beneficiará al 5% de la población. Bueno, y en el transcurso también de la mañana informativa también vamos a hablar sobre esta situación de que el Poder Judicial ha admitido a trámite apelación de Kuczynski para revocar resolución que ordenó embargo parcial de su prisión, en este caso de su pensión vitalicia. La defensa legal del expresidente de Pedro Pablo Kuczynski sostiene que la orden emitida por el juez Raúl Justiniano Romero el último 4 de octubre ha vulnerado el derecho a la debida motivación de la resolución judicial. El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación que presentó el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski para revocar la resolución judicial que ordenó el embargo en forma de retención de una parte de la pensión vitalicia mensual ascendiente a 15.600 soles que viene percibiendo en su condición de expresidente de la República como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso del proyecto Eje Multimodal del Amazonas Norte, carretera IRSA Norte, vinculado a la empresa Odebrecht. Y por otra parte, otro exmandatario, amigos oyentes, Martín Vizcarra, apeló resolución judicial que amplió por 6 meses orden de impedimento de salida del país en su contra. Martín Vizcarra es investigado por recibir presuntamente sobornos por parte de empresas vinculadas al caso Club de la Construcción cuando fue presidente regional de Moquegua a cambio del proyecto de irrigación Lomas de Hilo y la construcción de un hospital en dicha región. El exmandatario Martín
Edwin Vizcarra apeló la resolución judicial que amplió por 6 meses adicionales la orden de impedimento de salida del país que se dictó en su contra como parte del proceso penal que se le sigue por los presuntos actos de corrupción cuando se desempeñó como presidente regional de Moquegua. Edwin Sicha, abogado de Vizcarra Cornejo, anunció que interpondrán un recurso de apelación para dejar sin efecto la resolución que emitió el juez Ubaldo Callo Deza el último viernes 27 de diciembre en la que ordenó que su patrocinado no salga del territorio nacional por un plazo de 6 meses adicionales por el fin o con la intención de asegurar su presencia en el juicio oral que se le viene afrontando por este caso. Muy bien, 6 de la mañana con 49 minutos en el informativo Guillaricuy. Amigos oyentes, es importante indicarles también que como medio de comunicación en el transcurso de estos días hemos venido obsequiando canastas ya ahora de fin de año diariamente, todos los días. Y hoy y mañana todavía, según lo que nos ha informado nuestro compañero de labores, don Guillermo Recharte, pues bueno, todavía tenemos, ¿cuántas canastas? Todavía tenemos 2 canastas, los cuales vamos a estar regalando en el transcurso del informativo Guillaricuy. Y mucha atención, para el efecto de esta transmisión, nuestra línea telefónica ha sufrido un ligero cambio, ¿no? El número por el cual nos vamos a contactar el día de hoy va a ser otro número no habitual al que siempre lo hemos hecho. En todo caso, usted tiene que estar muy atento a la programación de la radio y ya en este instante nosotros en transmisión de Facebook vamos a colocar el número al cual usted va a tener que comunicarse con nosotros, ¿ok? Y el número es el siguiente, 989-07-9800. Apúntelo, sí, porque el otro teléfono, el 974-78-2420, temporalmente, bueno, seamos sinceros, señor operador, el equipo ha tenido un desperfecto. Esto se va a solucionar ¿en cuánto? ¿En 2 días? ¿3 días? Para el próximo año, perfecto, para el próximo año en todo caso. En todo caso, si usted quiere participar en el sorteo de una canasta que el día de hoy vamos a regalar, el número, estamos cambiando, apunte este número, ¿ok? 989-07-9800. Ya, ojo, chatán, guay, panay, uyare manay que pajariki, guajmachanta riki, anotero que cheimame, guajamay que mano, ojaj número manca, mana ojaj número cariki, funcionan cacho riki, guay, panay, checa, que número chamari que guajamanay que canca, 989-07-9800, ¿ok? Chamariki y maps kahtan gariki, guay, panay, guajare manki koriki, hojkaja número riki, mana, gualishancho riki, lachtamasicona, guay, con panay con. Muy bien, 7 de la mañana, 6 de la mañana ya con 52 minutos. Amigos oyentes, ya ingresamos de lleno al informativo Guillaricuy, edición correspondiente a hoy, penúltimo día del año, 30 de diciembre de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. La frase para este día dice lo siguiente: todos tenemos exactamente los mismos 365 días del año. La única diferencia es lo que hacemos con ellos. Te lo repito. Todos tenemos exactamente los mismos 365 días del año. La única diferencia es lo que hacemos con estos días. Rápidamente vamos a revisar la historia. Hoy se recuerda, mucha atención, en el año de 1839 nace en Arica Belisario Suárez, militar y político peruano, participó en la guerra con Chile, fue ministro de guerra y diputado por Tarata. En el año de 1928 nace en Lima el empresario Lizardo Alzamora Porras, alcalde de Lima en los años de 1973 a 1975. En el año de 1955 muere
en Lima, Alejandro Ayarza, compositor criollo apodado Caramandunca. Caramandunca escribió un vals, La Palizada, que tuvo rápida acogida y en donde describía a su grupo de amigos que prácticamente de juerga cómo solían divertirse y comportarse, peleadores, bebedores, mujeriegos y jaraneros. En el año de 1965, un día como hoy, se inaugura el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Mientras tanto, en el año de 1982 se implanta estado de emergencia en 7 provincias frente a atentados terroristas en la Sierra Sur de nuestro país. En el año de 1998 muere a los 72 años el antropólogo peruano Pedro Paradiso Boscaglia, más conocido como Sardox. 6:54. Esto pasó un día como hoy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. A nivel nacional, 6 de la mañana ya con 55 minutos en el informativo Willaricui, 6:55. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Vamos con la información en el plano local. En el distrito de Mara se entregaron ganado vacuno, maquinaria, materiales e insumos a la comunidad de Huayllayo. Con mucha alegría y satisfacción, la Municipalidad Distrital de Mara, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, Proyecto Mejoramiento de Productividad de Engorde de la Asociación de Productores de Ganado Vacuno, Toro Huaylla, Surimana, ejecuta el proyecto Procompite que por primera vez se realiza en el distrito de Mara. El ingeniero Alex Manuel Roque Mío, alcalde de la Municipalidad Distrital, resaltó que la comunidad campesina de Huayllayo no puede quedar relegadas y olvidadas por sus autoridades y que por ello se ha priorizado la ejecución de este importante proyecto con la Asociación Toro Huaylla Surimana a fin de fortalecer sus capacidades productivas. 6 de la mañana con 56 minutos. Vamos con más información, amigos oyentes, en el plano local. Mientras tanto, desde la subprefectura del distrito de Chalhuahuacho se solicita a la población, fundamentalmente padres de familia y aquellos menores niños que estén manipulando artefactos explosivos prácticamente conocidos como ratablancas, a tener mucho cuidado en estas fiestas de fin de año. 6 de la mañana ya con 57 minutos. Vamos con más información en el plano local, amigos oyentes. Y desde el gobierno regional de Apurímac, el gobernador Percy Godoy Medina saluda por la elección del presidente del Consejo Regional de Apurímac, periodo 2025. Dice lo siguiente: como gobernador de la región de Apurímac, quiero expresar mi más sinceras felicitaciones al consejero de la provincia de Cotabambas, Jaime Osorio Aguilar, por su elección como presidente del Consejo Regional para el periodo 2025. Este logro refleja la confianza depositada en su liderazgo y compromiso con nuestra región. Felicitaciones al señor Jaime Osorio Aguilar, que ahora asume un importante cargo dentro de lo que viene a ser la elección como consejero, como presidente del Consejo Regional de Apurímac.
6 de la mañana con 58 minutos. Revisamos nuestros titulares en el plano regional. Gobierno regional de Apurímac y Minera Las Bambas unidos para la protección de la salud infantil en la región. El gobierno regional de Apurímac, liderado por el gobernador Percy Godoy, gestionó y logró ante la empresa minera Las Bambas la entrega de la fórmula infantil Similac Mesure, que busca mejorar la asistencia justamente a neonatos prematuros y de bajo peso en la región, lo que refleja una salida y una importante alianza estratégica y un enfoque de cooperación interinstitucional, demostrando de esta manera un paso significativo hacia la mejora de la salud infantil en la región de Apurímac. Vamos con más información. 7 millones de plantones en 6 regiones de la Mancomunidad Regional de los Andes. El director regional de Agricultura Apurímac, ingeniero Julio Rojas Galván, en representación del gobernador regional de Apurímac, subrayó la importancia de esta campaña macrorregional de reforestación que mediante el proyecto agrosilvopastoril se garantiza más de 1 millón de plantones de especies nativas de queuña, precisando que cada árbol plantado, pues bueno, genera salud también y beneficio para la población. Vamos con más información en el plano regional. 62% de encuestados indecisos sobre ubicación del futuro hospital tipo 3.1 de Abancay. Sondeo realizado por encuestadora Opinion Perú refleja la falta de información o ausencia de una consulta pública clara que permita a los ciudadanos entender los pros y los contras de cada opinión. La alta tasa de indecisión también puede estar involucrado a la desconfianza hacia la decisión de los funcionarios responsables de este proyecto, sumada a la propuesta polémica de figuras políticas locales. 7 de la mañana en punto. Más titulares en el plano regional. Fiscalía realiza diligencias por presuntas irregularidades cometidas en licitación de nuevo penal de Abancay. Denuncia involucra a funcionarios del INPE en presunto direccionamiento de buena pro a favor de contratista consorcio Saigüite para constitución de nuevo recinto penitenciario en Illanya por más de 116 millones de soles. Vamos con más información en el plano regional, amigos oyentes. 7 de la mañana en punto. Allanan vivienda y oficina de abogado de la defensa pública denunciada por cobro de 500 soles a ciudadano. Fiscales y agentes de la división de investigación allanaron en forma simultánea inmuebles situados en Abancay y Antabamba, así como la oficina de la entidad de la provincia apurimeña. Vamos con más información ahora a la región de Cusco. 7:1 concluyen la restauración de 187 andenes de la ciudad inca de Choquequirao. El Ministerio de Cultura señaló que el proyecto de restauración incluyó una investigación arqueológica, la conservación y la restauración de estructuras, la adecuación del entorno natural y la sensibilización y la difusión cultural. 7 de la mañana con 1 minuto. Vamos hasta la región de Cusco, la provincia de Acomayo. Con la entrega del proyecto Defensa Ribereña Acomayo, damos un gran paso para proteger a nuestra familia y asegurar el futuro de nuestra comunidad, asegura el gobierno regional del Cusco. ¿Qué se logró? 2.680 metros de defensa ribereña construida en el río Cachimayo. También recuperación ambiental con la forestación de especies nativas. Asimismo, beneficio directo para 756 vecinos y generación de 143 empleos para la población local. 7 de la mañana con 2 minutos. Titulares en el plano nacional. Mucha atención. Luz Pacheco dice que Tribunal Constitucional delimitará hasta dónde se puede investigar a Dina Boluarte. La presidenta debe tener alguna protección. Luz Pacheco indicó que el primer trimestre del 2025 el Tribunal Constitucional resolverá la demanda competencial del Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. Además dijo que el acuerdo de colaboración
colaboración eficaz con Odebrecht dice que en los hechos fue un acuerdo de impunidad. 7 de la mañana con 3 minutos. Aumento de sueldo beneficiará únicamente al 5% de los trabajadores, señala Luis Miguel Castilla. Exministro de Economía manifestó que nuestro marco legal está diseñado para hacer que las empresas permanezcan de tamaño pequeño y se penaliza el crecimiento. Titulares en el plano nacional. Jesús Salas Nietzsche sobre incremento de sueldo mínimo dice lo siguiente: es populismo puro para congraciarse con la población. El expresidente de la sociedad cuestionó que el Ejecutivo haya decidido el incremento de sueldo mínimo sin acuerdo con el Consejo Nacional de Trabajo y resaltó que con la medida se han creado nuevas condiciones para que se incremente la informalidad. 7 de la mañana con 4 minutos. Titulares en el informativo Guillaricuy. Martín Vizcarra apeló resolución judicial que amplió por 6 meses orden de impedimento de salida del país en su contra. Martín Vizcarra es investigado por recibir presuntamente sobornos por parte de empresas vinculadas al caso Club de la Construcción cuando fue presidente regional de Moquegua a cambio del proyecto de irrigación Lomas de Hilo y la construcción de un hospital en dicha región de esta localidad. Titulares en el plano nacional. Poder Judicial admitió a trámite apelación de Pedro Pablo Kuczynski para revocar resolución que ordenó embargo parcial de su pensión vitalicia. La defensa legal del expresidente Pedro Pablo Kuczynski sostiene que la orden emitida por el juez Raúl Justiniano Romero el último 4 de octubre ha vulnerado el derecho de la debida motivación a la resolución judicial. 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos con más información en el plano nacional. Poder Judicial ratificó incautación de más de 1.5 millones de soles de cuenta de cheque de Vladimir Cerrón. Sala Judicial precisó que la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP informó que Vladimir Cerrón intentó retirar los referidos montos al enterarse del inicio de investigaciones penales en su contra por el presunto delito de lavado de activos. 7 de la mañana con 5 minutos en el informativo Guillaricuy. 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos con más información en el plano nacional. En el Callao, incendio en el asentamiento humano Puerto Nuevo deja 257 damnificados. El alcalde del Callao, Pedro Espadaro, pidió a la ciudadanía y a las empresas privadas ayuda con ropa y víveres para las víctimas del lamentable incendio que se registró en esta localidad. Por otra parte, amigos oyentes, en el plano nacional, Poder Judicial ordenó embargo de bienes de exministro Willy Huerta por proceso en su contra por el intento de golpe de Estado. El juez supremo Juan Carlos Checley adoptó esta medida al declarar fundado el requerimiento de la Procuraduría General del Estado para que se ordene la ejecución de estas medidas cautelares reales sobre diversos bienes inmuebles del exministro del Interior. 7 de la mañana con 6 minutos en el informativo Guillaricuy. 7 de la mañana con 6 minutos. Por otra parte, oleaje anómalo continuará en los próximos días con intensidad moderada según jefe de hidrografía marina. El jefe de hidrografía y navegación de la Marina de Guerra, Enrique Barea, precisó que la pesca y las actividades recreativas deben cesar al menos durante los próximos días hasta que el oleaje se normalice en el transcurso de los próximos días. 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a revisar los titulares en el plano internacional. Siete de la mañana con 7 minutos, titulares en el plano internacional. Los 9 minutos que decidieron el destino fatal del vuelo surcoreano, toda una cronología. El vuelo 7C-2216 de la
surcoreana Jeoair se estrelló tras tocar tierra sin el tren de aterrizaje desplegado y se salió de la pista del aeropuerto de Muan, dejando 179 muertos y solo 2 sobrevivientes. Al respecto, accidente de aviación en Corea del Sur deja 179 muertos y solo 2 sobrevivientes. El accidente se produjo cuando el vuelo 7C-2216 de Jeoair habría partido del aeropuerto de Bangkok en Tailandia. Trataba de aterrizar en el aeropuerto de Muan y chocó contra el vallado. Penoso, amigos oyentes. Por otra parte, en el plano internacional muere el expresidente estadounidense Jimmy Carter a los 100 años. El exmandatario estadounidense falleció en su vivienda donde era atendido por doctores desde febrero del año 2023. 7 de la mañana con 9 minutos en el plano internacional, amigos oyentes. NASA retrasa nuevamente el regreso de 2 astronautas. Misión de 8 días se extenderá a 10 meses. Problemas técnicos con la nave Starlink de Boeing y retrasos del Space 10 obligan a extender la estadía de 2 astronautas en la Estación Espacial Internacional. Por otra parte, en el plano internacional, 2 personas fallecidas y viviendas afectadas en Ecuador por oleaje en el Pacífico. En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Jorge Castillo, indicó que desde el pasado viernes se ha registrado 11 eventos relacionados con el fuerte oleaje que ha puesto en peligro a la población costeña de esta localidad. 7 de la mañana con 10 minutos. Por otra parte, solicitan orden de arresto para el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol por declarar la ley marcial. Dice que es la primera vez en Corea del Sur que un presidente enfrente la posibilidad de ser detenido antes de que concluya el proceso de juicio político en su contra. 7 de la mañana con 10 minutos. 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos con la información en el plano deportivo. Mucha atención, 7 de la mañana con 10 minutos en el informativo Guillarico y rápidamente revisamos la información en el plano deportivo. Liga 1 profesional, mucha atención. Y esto es lo que se indica. Umbro, marca inglesa, regresa al fútbol profesional peruano de la mano del cuadro rojo imperial. El papá de América, el cienciano del Cusco, será vestido por la marca Umbro. La marca inglesa, ¿no? Under Sport, marca cusqueña, vestirá al vendaval celeste. David Ortiz, pues bueno, bastante feliz, ¿no? Con la marca, ¿no es cierto? Under Sport, la marca cusqueña, vestirá al vendaval celeste. Y mientras tanto, por su parte, esta sí es noticia muy interesante. Adidas, la marca alemana, vestirá al cuadro dorado del Cusco FC. Bueno, mi amigo... pues bueno, William Guamán también está feliz, ¿no? Porque va a tener la posibilidad de adquirir, pues bueno, la camiseta del Cusco FC con la marca de Adidas, marca alemana por si acaso, ¿ok? 7 de la mañana con 12 minutos, eso lógicamente más adelante lo vamos a ampliar. Por otra parte, Oliver Song, sobre el recambio generacional, ha dicho lo siguiente: es tiempo para que los jóvenes tomen la responsabilidad. Además, Oliver Soné habló sobre la posibilidad de vestir o llevar la cinta de capitán de la selección peruana, y bueno, dice que sí, está en la capacidad definitiva de llevar la camiseta de la cinta de capitán de la selección peruana de fútbol. Por otra parte, ¿quién habló? Aldo Corso, sobre el momento actual de la selección peruana. Los jóvenes tienen que hacer algo más. El defensor espera que Universitario, dice, en la próxima temporada haga un buen papel en la Copa Libertadores y obtener el tricampeonato de la Liga 1.
Bueno, ojalá que haga un buen papel y no un papelón. Y por otra parte, ya en el plano internacional, tremendo partido. Sí, pues, vaya qué partido. Imparable. Liverpool goleó 5-0 al West Ham y cierra el 2024 como superlíder de la Premier League. Liverpool, estiró a 8 puntos su ventaja en la Premier League, y justamente con participación impecable de Mohamed Salah. 7 de la mañana con 13 minutos, amigos oyentes, ligera pausa y en breve ya estamos ingresando con la ampliación de nuestras notas informativas en el informativo Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no? La minería, si no somos contra tampoco nosotros acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todos dicen, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la plaza de armas de Tamuamba cantidad de... Desde Coyerti, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá de Distrito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 16 minutos. Amigos oyentes, vamos rápidamente al desarrollo de nuestras notas informativas, no sin antes indicarles que en el transcurso del informativo Huillaricuy vamos a estar sorteando una de nuestras canastas que hemos venido regalando en el transcurso de toda esta semana. Tenemos todavía 2 canastas para el día de hoy y también para el día de mañana. El número al cual usted se va a tener que contactar es el siguiente, apúntelo: 989-07-9800. De acá en un rato les voy a volver a repetir el número o también lo pueden encontrar en transmisión de Facebook. Perfecto. Vamos con el desarrollo de nuestras notas informativas y ingresamos al bloque de salud mental. Y es importante, fundamental, y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de celebración de logros y momentos especiales en familia. Vamos a conversar con la psicóloga Janet Cáceres, como todos los inicios de semana, con importante información. Janet, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Surfo y la voz de todos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Ya estamos cerrando el año. Qué interesante tocar un tema sobre la celebración de nuestros logros en familia. Esto es importantísimo, dado que nos da
un refuerzo positivo ante una recompensa emocional positiva. Esto aumenta muchísimo la motivación con nuestros hijos para que sigan persiguiendo sus metas, para que sigan teniendo comportamientos exitosos. Fomenta sobre todo la autoestima. Reconocer y celebrar los logros fortalece la autopercepción, la confianza en tus propias capacidades o las propias capacidades de nuestros hijos. Esto es especialmente importante porque les da seguridad personal y promueve también la resiliencia, tanto para celebrar los logros, por más pequeñitos que sean, hay que contribuir a la resiliencia al enseñar y valorar esos avances que da el ser humano frente a los desafíos. Refuerza las relaciones sociales, compartir con estos logros con amigos, familiares, colegas, amigos del colegio, fomenta el apoyo mutuo y fortalece el vínculo social. Estas interacciones positivas son esenciales para el bienestar de la salud mental y la salud emocional. Es importante también ello, considerarlo, porque esto es fruto también de tu esfuerzo. Ahora que estamos ya cerrando el año, hoy día algunos de los colegios están con las clausuras. Ello también va a llevar a que nos entreguen la libreta de notas de todo el año, y para ver si nuestros hijos han tenido buen desempeño o no desempeño, también hay que celebrar ello. Hay que darles, por más acto simbólico mínimo que sea, no sé, un reconocimiento, una felicitación, un abrazo, que no pase desapercibido. Fomentemos la autoestima en los hijos y también en los papás, que también, por más que finalicen el año de buena manera, sin tener pendientes para el próximo año, también es un logro. Hay que felicitarlo, hay que celebrarlo también en familia y disfrutar de ello, porque involucra mucho que se multiplique la alegría en efecto multiplicador y efecto positivo. Reducir también, reconocer el esfuerzo detrás de ese logro. Todo acto que hagamos que involucre esfuerzo es todo un proceso de caídas, de levantadas, y eso es también importante. Y como para cerrar todo este tema, esto es también fundamental, porque ya se viene a ser un ritual dentro de la familia, un pequeño hábito que manejan después de cada victoria, y eso refuerza la comunicación, la confianza, la seguridad. Y ahora que, como les mencionaba, ya estamos cerrando el año en ámbito escolar y laboral, tengámoslo en cuenta, porque queremos que el próximo año también se vaya cosechando triunfos y logros, y también en familia es fundamental. Definitivamente, Janet, y algo muy importante es el hecho, por ejemplo, si hay logros, por ejemplo, familiares, el hecho, por ejemplo, de haber constituido una empresa, o quizás haber comprado un vehículo, o quizás haber construido una vivienda, o comprarse un departamento, también es motivo para celebrar en familia. Sí, exactamente. Aquí en el Perú tienen mucha la cultura andina bien enraizada. Sí ve que hasta la gente se reúne, deja chaya el carrito, chaya el departamento, y eso también señala buen augurio, también tiene una interpretación al nivel cultural de buen augurio, pero sobre todo une a las familias y hace notar que se está avanzando. Y eso es tan importante, Javier, que desde la historia a veces nosotros retrocedemos un poco, unos años más atrás, y la historia lo marca, que hace falta que al peruano se sienta feliz y contento de sus logros, que festeje sus logros, porque eso también refuerza la autoestima. Y en algún momento tocaremos el tema de la autoestima a través de la historia de nuestro país, y es de verdad importante que se vaya fundamentando o cimentando que los logros son tan importantes para la autoestima. Un enorme abrazo, Javier. Feliz año para todos los radioyentes de Radio Surfuy. Contentísima de estar con ustedes. Espero que el próximo año sea muy exitoso y que sigan informando y educando a toda la población de Apurímac, y por qué no decirle a toda la población del mundo a través de la tecnología streaming que llegan a ustedes. Un enorme abrazo a todo el equipo. Sé que hay un montón de comunicadores profesionalísimos que están trabajando duro y arduamente para llevar la información. Que todo sea de verdad bendito y exitoso. Gracias, Janet. Para ti también éxitos en este 2025. Muchísimas gracias. Un enorme abrazo. Usted está siendo informado a través de Willaricul.
Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la plaza de armas de Tamuanda cantidad de... Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá de Ficha de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a este sismo. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguanté saliendo hacia la calle, han salido y Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. 7 de la mañana con 24 minutos en el informativo Huillaricuy, 7 de la mañana con 24 minutos. Amigos oyentes, indicarles que más adelante vamos a aperturar nuestra línea telefónica, no el habitual, no el que usted siempre conoce, el 974-782420, no. Apunte por favor este número, porque vuelvo a decir el otro número, pues bueno, el equipo se ha dañado y por unos días vamos a tratar de conseguir otro. Mientras tanto, tenemos otro teléfono al que usted se va a comunicar con nosotros, es el 989-07-9800. Le repito, 989-07-9800. Ok, en todo caso a ese número por favor se contacta con nosotros para participar en el sorteo de una de las canastas que el día de hoy vamos a obsequiar. Muy bien, 7 de la mañana con 25 minutos, vamos con la información. Gladys Aguilar tiene importante información. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier, buenos días a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana. Y bueno, pues aquí en nuestro distrito de Chalhuahuacho, amanecido nublado, hay que abrigarnos un montón, sobre todo abrigar a nuestros adultos mayores y sobre todo a los niños también, ¿no? Entendemos que el resfriado ya está pues al pie ahí, porque lastimosamente a veces con estos cambios de clima bruscos hacemos de que nuestros niños no se estén abrigando bien. ¿Cómo está, Javier? ¿Cómo están los amigos también del estudio? Y ahora sí, rápidamente les comento que en la Municipalidad Distrital de Coyurqui, exactamente, están realizando un ciclo vacacional. Es decir, a ver, dos ciclos vacacionales. Uno es para jóvenes de 13, 14, 15 y 16 años, exactamente para aquellos que están en tercero, cuarto y quinto de secundaria. La Municipalidad Distrital de Coyurqui está lanzando una academia preuniversitaria del ciclo verano 2025 totalmente gratis. Las inscripciones serán en la oficina del proyecto educativo. ¿Cuáles son los requisitos? DNI del estudiante, DNI del apoderado y declaración jurada. ¿Cuándo va a iniciar esta academia preuniversitaria del ciclo verano? El 13 de enero. Para mayor información pueden llamar al número 918-8996-72,
Vuelvo a repetir el número 918-89-96-62 con el profesor Alex Rodríguez. Importante justamente esta academia preuniversitaria que viene difundiendo la Municipalidad Distrital de Coyurqui, porque de esta forma pues van preparando a los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria, teniendo en cuenta que nuestras universidades nacionales son bastante peleadas, ¿no? Entendemos que la UNSAC es una de las universidades más solicitadas, lo mismo hablamos de nuestras dos universidades aquí en Apurímac, así que importante justamente que la municipalidad venga preveyendo eso justamente para que los estudiantes estén capacitados y preparados cuando postulen a cualquier universidad, tanto nacional o particular también. Ahora, también tenemos ciclo vacacional o vacaciones útiles para los niños, para los más chiquititos, para que puedan aprender ajedrez, fútbol y vóley, razonamiento matemático y comunicación. Esto va a ser en todas las escuelas del distrito de Coyurqui, cuando inicia el 13 de enero. Para mayor información, también llamar al número 918-89-96-62. Repito el número 918-89-96-62. Esto es para los más pequeños de la casa. Recuerden que pueden aprender ajedrez, fútbol y vóley, razonamiento matemático y comunicación. Esa es la información, Javier, y bueno, reiterar a los papás de familia, sobre todo, que al menos en estas vacaciones que tienen nuestros niños, que son de 2 a 3 meses, hay que tratar de mantenerlos ocupados, ¿no? Entendemos que todo el día en la casa van a estar con el celular, van a estar con la televisión, y bueno, pues eso no es saludable, tampoco es que aprendan de la forma más lúdica. Entonces sería importante que los papás tomen en cuenta eso, y no solo en el distrito de Coyurqui. Mañana, Javier, o pasado te voy a estar informando también de las distintas municipalidades que ya están lanzando sus ciclos vacacionales, para que los niños puedan distraerse y también mantengan estas vacaciones de forma, aprendan y también se diviertan, ¿no? Perfecto. Gladys, si puedes reiterar el número para que los padres de familia puedan apuntar y de esa forma hacer las consultas correspondientes y la inscripción también para que sus hijos puedan participar en esta academia preuniversitaria. Perfecto, Javier. Para la Academia Preuniversitaria hay que llamar al número 918-89-96-72 con el profesor Alex Rodríguez. Vuelvo a repetir el número 918-89-96-72. Y lo mismo para el ciclo vacacional para los más pequeños, que sería ajedrez, vóley, fútbol, razonamiento matemático y comunicación. Es el mismo número para que puedan contactarse, ¿no? Perfecto. Gladys, te agradecemos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días. Siete de la mañana con 28 minutos. Tenemos información en el plano local, pero antes, gracias, don Guillermo Recharte nos comparte importante información y penosa. Escuche bien, y esto más adelante vamos a conversar en el bloque deportivo. Hugo, conocido como el Cholo Sotil, lamentablemente murió a los 75 años. El FC Barcelona lamentó la muerte de Hugo Sotil, quien visitó también hace poco estuvo por ahí y también lució la camiseta azulgrana en el año de 1973 y en el año de 1976. Descanse en paz, Cholo, publicó el club catalán en sus redes sociales. Hugo Cholo Sotil, leyenda del fútbol peruano, murió este lunes a los 75 años de edad. Confirmó ya varios medios de comunicación. El ex delantero, ídolo en clubes nacionales como el Deportivo Municipal, Alianza Lima, también internacionales como el FC Barcelona, falleció a la 1 de la madrugada el día de hoy, luego de varios días de encontrarse delicado de salud. El club catalán lamentó la muerte de Sotil, quien vistió la camiseta azulgrana entre los años de 1973 a 1976 y expresó su pésame a la familia y también a las amistades. Descanse en paz, Cholo, se lee en la cuenta X del FC Barcelona.
Bueno, ahí está la información también, amigos oyentes. 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos con más información en el plano local. Mucha atención. La Gerencia de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Oficina del OMAPET de la Municipalidad Provincial de Cotabambas entregaron canastas a familias más vulnerables del distrito de Tambobamba. Un saludo para el señor Cristian Quispe, el responsable de esta Gerencia de Desarrollo Social. Se lee en la nota informativa: el equipo de la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad OMAPET de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, pues bueno, realizó la entrega de canastas por Navidad a familias más vulnerables con discapacidad del distrito de Tambobamba. Llevaron hasta sus hogares con el espíritu navideño, donde entregaron a 300 familias vulnerables a nivel de las comunidades y barrios del distrito de Tambobamba. El ingeniero Dante Contreras Galloso, alcalde de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, tiene el compromiso de seguir trabajando juntos por las personas más vulnerables de la tercera edad y personas con discapacidad que necesitan el apoyo social en salud, entre otros, desde la oficina de la OMAPET. Y bueno, ahí en imágenes, en las fotos, nosotros podemos apreciar, pues bueno, la entrega de las canastas que se ha podido dar a las personas que realmente lo necesitan, a estas personas que definitivamente necesitan de la ayuda, no solo de las autoridades, sino también de la propia población. Siete de la mañana ya con 33 minutos, amigos oyentes. Cambia el digital, 7 de la mañana con 34. Vamos hasta el distrito de Chalhuahuacho, amigos oyentes, desde la subprefectura del distrito. Importante llamado a la población, a los padres de familia, a los niños, porque definitivamente en estas fiestas de fin de año uno comienza a utilizar diferentes artefactos, como quien dice, para recibir el nuevo año, pero también hay que tener el cuidado correspondiente, ¿no es cierto? Profesor Javier, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. En primer lugar, saludar, señor Javier, a usted y desearle pues muchos éxitos. Difunde las buenas costumbres y las buenas inquietudes de nuestra población. Para mí es una alegría pues de comunicarme con usted y dar un mensaje a nuestro distrito de Chalhuahuacho. Usted sabe, Chalhuahuacho pues ahora se ha vuelto una ciudad con bastantes conflicto social, violencia familiar. Bueno, también en los niños, ¿no? Hay siempre este problema que existe de los pirotécnicos, algunos artefactos mecánicos que dejan pues un poquito mal a la sociedad, con dolor a muchas cosas. Y a esto yo le recomendaría a mi distrito que eviten de hacer y que pasen bonito, en armonía, alegría y felicidad este año nuevo que viene, y evitar también todos esos juegos. Y asimismo desde aquí solicito pues a todos los señores autoridades del distrito, siempre que estén vinculados en los problemas sociales de nuestro distrito. Lo más importante es cuidar la integridad física de nuestros niños, de nuestros mayores, de la juventud, y que sea pues un año próspero, este año nuevo para todos. Felicitaciones y un abrazo grande, extensivo, para toda la provincia de Cotabambas, Tambobamba, Cotabambas, Coyurqui, Aquiramara, que son nuestros grandes paisanos que siempre también están luchando, bregando por el desarrollo de nuestro pueblo. Ojalá que al próximo año venidero sea muy, muy exitoso en su desarrollo de cada pueblo. Profesor Javier, muchísimas gracias, le agradecemos y fundamentalmente por esos buenos deseos a la población del distrito y también de la provincia, y para usted también, que este 2025 sea de lo mejor. Le agradecemos, muy buenos días.
Buenos días, señor Javier. Para usted también un próspero año nuevo y a todos los que trabajan en Radio Surfway, desearles pues un próspero año nuevo y muchos éxitos en el trabajo y también en la salud, porque lo más importante es la salud, y muchas bendiciones de nuestro niño Jesús pues para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, muy buenos días. De igual modo le agradezco, señor Javier. Tenemos aquí alumnos que no trabajan para equipaje, tienen que prever de la forma como deben venir, abrigados, porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. A 3 de la tarde mandan nevada callariciaraña. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Tenemos aquí. Siete de la mañana ya con 38 minutos, 7:38, estamos en el informativo Huillaricuy. Bueno, nos indican que la hora no corresponde, o sea, en todo caso es 7:36. Bueno, en el monitor principal dice 7:38. Bueno, 7:36. Amigos oyentes, vamos con el desarrollo de más notas informativas. Y lógicamente queremos resaltar este tema del uso de pirotécnicos en estas fiestas de fin de año. Ha habido casos, amigos oyentes, en el cual incluso hace poco un niño ha tenido que perder una de las extremidades superiores. Y bueno, la recomendación a la población y lo que también hace este llamado el subprefecto del distrito de Chalhuahuacho a tener mucho cuidado con el uso de los pirotécnicos. Vamos a hablar y ampliar este tema con Gonzalo Huirce. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días, adelante, te escuchamos, muy buenos días. Buenos días, Javier, buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricuy. Hoy, 30 de diciembre del año 2024, ya próximos a culminar este año y entrar al año 2025, no está de más hablar de un tema que años anteriores nos han traído algunas malas noticias, una forma un poco, digamos, difícil de empezar el año, ¿no? Estamos hablando sobre el uso de los productos pirotécnicos que se utilizan muchísimo tanto en Navidad como en Año Nuevo. Y es por eso que creemos importante aquí en Radio Surfway recalcar un poco la importancia de evitar reventar estos productos pirotécnicos. Sabemos que es una costumbre ya que se arraiga desde muchísimas décadas, pero también recordemos que años y décadas atrás este tema de los juegos pirotécnicos nos han traído desgracias a nuestro país, y recordemos, una de las desgracias más grandes fue el gran incendio, sobre todo en Mesa Redonda, ¿no? Donde se estuvieron almacenando muchísimos de estos explosivos. Por eso es que hoy vamos a hablar un poquito de ello y les vamos a dar algunas razones a ustedes, amigos oyentes, para que no utilicen estos productos pirotécnicos ahora en Año Nuevo. Ya falta ya poco más de un día para que culmine el año 2024. Y esta es una recomendación que la da Javier también los bomberos, la Policía Nacional del Perú y por supuesto la SUCAMEC, ¿no? Que explican por qué es recomendable evitar para poder prevenir pues estos riesgos y situaciones de emergencia en estas fiestas venideras, ante esta cercanía de las celebraciones del Año Nuevo. Es por eso que el Ministerio del Interior, Javier, está recordando que los artefactos pirotécnicos, en especial los detonantes no autorizados, son altamente peligrosos. Ya se ha visto alguna noticia hace unos 3 días donde un niño lamentablemente al hacer manipulación de esto ha perdido 9 dedos. Imagínese
usted padre de familia, madre de familia, que su hijito que recién está empezando la vida, por estos juegos pirotécnicos haya perdido las manos, prácticamente ha perdido 9 de los 10 dedos y también la visión del ojo izquierdo. Por eso es muy peligroso, hay que tener muchísimo cuidado. Sabemos que es común percibir pues el sonido de las bombardas, los silbadores, todo el destello de los fuegos artificiales para recibir el año nuevo, pero esto también supone, desde luego, amigos oyentes, una serie de riesgos que pueden evitarse sin duda. Situaciones, por supuesto, el Cuerpo General de Bomberos, como les mencionaba, la Policía Nacional y la SUCAME, que es la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, explican por qué no debemos usar pirotécnicos. Una de las razones fundamentales es porque aumentan el riesgo de incendios. Lo mencioné al inicio, recordemos el gran incendio que se ocasionó en Mesa Redonda, ¿no? Fue lamentable ese suceso. Y bueno, según estimaciones de los bomberos, el uso de la pirotecnia incluye aquella de tipo deflagrante o que solo emite luz y por supuesto aumenta, escuche bien, un 30% lo que es el riesgo de incendios. También nos indican que pueden causar lesiones y o quemaduras. La UDEX, que es la Unidad de Desactivación de Explosivos, ha indicado que todo artefacto pirotécnico es peligroso, sea vendido legal o ilegalmente, sobre todo cuando contiene pólvora, por lo que su manipulación puede provocar quemaduras, lesiones graves y hasta mutilaciones. Recordemos, hace 3 días nomás, Javier, ha habido un niñito que ha perdido 9 dedos. Imagínense ustedes, 9 dedos por el uso de este material pirotécnico. Otra de las causas también es que no están autorizados. La venta o exhibición de pirotécnicos al público está totalmente prohibida en las calles, en las plazas y el mercado también, al igual que su compra y o almacenaje. El único estamento, digamos, que puede hacerlo es la SUCAME, ¿no? Y la SUCAME ha advertido que el vendedor y comprador son partícipes de delito o infracción. Ojo con este punto. No es legal vender o comprar este tipo de pirotécnicos en la calle, así que mucho cuidado. Una de las razones también fundamentales, amigos, es que contamina, desde luego, el medio ambiente. Estos juegos pirotécnicos están hechos pues con compuestos tóxicos y liberan gases contaminantes como el monóxido de carbono, que daña la atmósfera, y también que está entre 2 y 3 días tarda este monóxido de carbono en disiparse, digamos, ¿no? Bueno, también que generan partículas que afectan la calidad del aire local. Otra de las razones por la que no se puede reventar o no se debería reventar cohetes, usar pirotécnicos, mamita, papito, tú que me estás escuchando y tienes tu perrito, tienes tu gatito, tienes tu lorito, tu oveja, tu vaquita. El sonido estruendoso que hacen estos pirotécnicos, de alguna manera provocan daños al sistema nervioso de tu animalito. Escucha bien, le genera estrés, le genera desorientación, le generan lesiones también en los animales domésticos y silvestres, generando su huida. Además, los hace muy posibles a sufrir un daño auditivo, también a que puedan padecer de algunos temblores, aturdimiento y miedo. Entonces, hazlo también por tus mascotitas, por tus animalitos, por tu perrito, tu gatito, tu vaquita, tu ovejita, lo que tengas en casa. Esto para ellos, de verdad, es terrible el sonido que emiten las bombardas. Ellos se asustan, se ponen muy, muy nerviosos. Y bueno, también pongámonos del lado de alguno de los familiares que podamos tener nosotros, personas con autismo, niños con autismo, niños con síndrome de Down, de alguna manera con algún tipo de esquizofrenia. Por ejemplo, los niños con condición del espectro autista tienen una hipersensibilidad a lo que son los sonidos en general, es decir, perciben estos ruidos pero de otra forma, de una manera mucho más aumentada. Entonces nosotros también hay que ser un poquito empáticos con ellos, amigos oyentes. Por ello, los estruendos provocados pues por estos pirotécnicos le generan un alto nivel de ansiedad, de estrés, de tensión y puede desencadenar también, amigos, en episodios de crisis. Estas son algunas de las razones por las cuales no debemos utilizar productos pirotécnicos en Año Nuevo. Espero que de alguna manera ustedes tomen conciencia también, lo hagan por sus familiares, por sus animalitos, lo hagan por el medio ambiente para evitar también algún tipo de desgracia, ¿no? Además que, amigos oyentes,
no es recomendable gastar su dinero quizá en estas cosas que le van a durar solamente algunos segundos, ¿no? Y que pueden ocasionar un daño a terceros. Estas son las recomendaciones que tenemos hoy día, Javier, para todos los oyentes, porque ya falta un poco más de un día para que termine el año 2024 y entremos al año 2025. Entonces, la recomendación está hecha para todos los oyentes del informativo Guillaricuy. Evitemos utilizar productos pirotécnicos en estas fiestas venideras. Perfecto, Gonzalo, gracias por la recomendación. Nos estamos reencontrando más adelante. Nos vemos, Javier, cuídate mucho. En breve nos vemos. Siete de la mañana, ya con 45 minutos, amigos oyentes. Más adelante vamos a aperturar ya nuestra línea telefónica para que usted pueda llevarse una de las canastas que el día de hoy vamos a regalar en el informativo Guillaricuy. Pero antes, vamos con David Guamaní con la información. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Ya en el penúltimo día de este año 2024. Buenos días, adelante. Buenos días, Javier. Buenos días a toda nuestra provincia de Cotabambas. En efecto, Javier, poquísimos días, horas para finalizar el año 2024. Aún todavía tenemos información para compartir, más que todo en el distrito de Chalhuacho, que se encuentra también un poco nublado, con algunas precipitaciones pluviales. Pero sin embargo, desde la Municipalidad Distrital de Chalhuacho queremos invocar también a toda nuestra población para invitarles a todos los padres de familia para que puedan realizar ya las inscripciones para la academia universitaria, que va a ser un solo sitio, en este caso en el distrito de Chalhuacho, en la zona urbana. Por su parte, también el señor alcalde, profesor Luis Iván Cruz Puma, en coordinación con alcaldes de centros poblados, se va a realizarse en 9 cuencas las disciplinas de fútbol, vóley, ajedrez. Estas disciplinas que van a ser también vacaciones útiles, recreativas en las sedes correspondientes, ¿no? Son 2 actividades importantes, la academia universitaria que va a ser unificada en el distrito de Chalhuacho, ¿no?, en la zona urbana, y las actividades deportivas, recreativas como fútbol, vóley y ajedrez. Eso sí va a ser descentralizado en cada una de las cuencas que seguramente se van a hacer la mención correspondiente. Estas actividades se van a darse inicio el 13 de enero. Mayor información pueden recabar en la Municipalidad Distrital de Chalhuacho, en la Oficina de Desarrollo Social, ¿no? En esa oficina seguramente le van a dar mayor información y que los padres de familia, para que no puedan estar viajando hacia las ciudades, ¿no? Ya cuando Pandaiguna, Cancún, Bajar Escaña, Canquiches, academia universitaria necesita funcionar en Jariqui, que Chalhuacho ocupe, y Nayatas que hay Jaragón, Pojaita, Boli, Ajedrez, Chayguna, Tajme, Zapanca, CDP, Aparicón, Zapanca, Cuencape, ¿no? Zapanca, Cuencape, Chayguna, Aparicuchanca. Entonces, Chaycha, Guillaricuy, Cama, Cunampuncha, Bajo Javier, y muy buenos días a toda nuestra provincia de Cotabambas. Cosaponi, Guaracocha, David, Pacariña, tu parece un más Guillaricuy. Pakarin kama. Pakarin kama nyo. 7 de la mañana con 50 minutos en el informativo Guillaricuy. Perfecto, y antes de que se vaya este 2024 y antes de, continuar con el informativo Guillaricuy, te digo el número, apúntalo por favor, 989-07-9800, te lo repito, apúntalo, 989-07-9800, una vez más, para mis amigos en Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, para mis amigos de Radio Guaira en la frecuencia 101.5 FM, Poder Chasqui en la frecuencia 97.9, entiendo que estamos saliendo también en Radio La Grande, ¿no es cierto? 98.3 FM en Chumbivilcas, en la provincia de Cotabambas en los 810 de la AM 102.7 de la frecuencia modulada, en el distrito de Tambobamba en nuestra frecuencia modulada 97.5 FM. Usted está escuchando en cualquiera de estas
otras localidades, usted puede llamar. A partir de este instante, usted se puede llevar su canasta de fin de año que está regalando Radio Surfui. Una canasta vamos a obsequiar el día de hoy. El número al cual usted tiene que llamar es este número, 989-07-9800. Le voy a repetir una vez más. Incluso este número, por si acaso, ya está ahí publicado en la transmisión de Facebook. Si usted no logra apuntarlo, nuevamente, señor operador, si lo registramos, el número 989-07-9800. En este instante la publicación está ya hecha ahí en la transmisión de Facebook. Si no, también lo puede volver a apuntar. El número es el siguiente, es el 989-07-9800. ¿Sí? Y puede ya comunicarse a partir de este instante y usted se puede llevar su canasta de fin de año. Por si acaso, si usted está llamando al teléfono de la radio, al habitual, al que todos conocemos, quizás esté timbrando, pero nadie le va a responder porque justamente este número está en mantenimiento. Hemos tenido algunas dificultades con esta línea telefónica y por eso hemos habilitado otra línea telefónica, otro número de celular para que usted se pueda llevar su canasta de fin de año. 989-07-9800. Le hemos puesto ya un poco más complicada, señor operadora, porque antes de frente uno agarraba el teléfono, el número de la radio y comenzaba a llamar rápidamente, ¿no es cierto? Bueno, ha habido esta dificultad que hemos tenido con esta línea telefónica. A partir de este instante habilitamos la línea telefónica por hoy y mañana. Nuestro número es el 989-07-9800. Le repito, 989-07-9800. Así que puede ya comenzar a llamarnos a esta línea telefónica para que usted también se pueda llevar su canasta, ¿no?, de fin de año para preparar su chocolate, porque tenemos un montón de productos ahí que el día de hoy vamos a regalar para ustedes. Muy bien, 7 de la mañana con 52 minutos, 7 con 52. Comenzamos con las llamadas telefónicas. Aló, muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Soy de Chalahuache, Huichipampa, zona B. Ya, un ratito, a ver, con calma ya, porque necesito apuntar bien tu nombre. ¿Tu nombre me dices? Camila. Camila, ¿tu apellido? Huamanga Roque. Perfecto, Camila Huamanga Roque. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Chalhuahuacho. ¿De qué parte de Chalhuahuacho? Sí. ¿Pero de qué parte de Chalhuahuacho? Chalhuahuacho es grande. Huichipampa, zona B. Huichipampa. Perfecto. Ok, Camila, ya estás inscrita. Gracias. Perfecto, suerte. La línea telefónica, por si acaso les indico, es el 989-07-9800. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Hola, Radio Surfui. Sí, Radio Surfui. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Yanina Zamora Salas, soy del distrito Tambobamba de Comunidad Pichaca. Yanina, ¿tu apellido me dices, por favor? Zamora Salas. Zamora. ¿De dónde? De Pichaca, ¿no? Sí. Perfecto, Yanina. Ok, ya estás inscrita, suerte. Gracias. Gracias a ti. Vamos con la siguiente llamada. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, señores, un gusto de saludar a cada uno de ustedes. Mi nombre es Guillermo Farfán Sotelo, de acá de Mara, del distrito de Mara mismo. Guillermo Farfán, ¿no es cierto? Farfán, del distrito de Mara. Perfecto, don Guillermo, ya está inscrito. Muchas gracias, suerte. Gracias a ustedes también. Gracias, un feliz año, suerte, gracias, buen día. 989-07-9800. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Aló, buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre? José Guanaco de Pacario. José, ¿tu apellido cuál es? Aló, no te escucho. José, ¿cuál es tu apellido? José Guanaco Tumbes. Guanaco, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, ¿desde dónde me llamas, José?
De Patario, Chalhuocho. Patario del distrito de Chalhuocho. Listo, José, ya estás inscrito. Suerte, un feliz año. Gracias, feliz año nuevo para... Muchísimas gracias, se cortó. Muy bien, siguiente llamada. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Aló, buenos días. Buen día, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Florelia Crisiel Vicen Ochoa. A ver, si me lo repites. Florelia Crisiel Vicen Ochoa. Vicen Ochoa, ¿no es cierto? ¿De dónde me llamas, Florelia? Sí, de aquí de Akira, del Centro Poblado de Jocha, anexa a Mocabamba. Mocabamba. ¿Y qué tal llega la radio? ¿Estás escuchando por la AM o por la FM? Aquí le estoy escuchando justo ahorita por la AM. Por la AM. Muchas gracias. Un saludo para toda la familia. Ya estás inscrita. Suerte. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego. 989-07-9800. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Lucero. Lucero. Qué bonito nombre. Lucero. ¿Tu apellido? Saraí Andrade Guamaní. Andrade Guamaní. ¿Desde dónde? Desde Pararani. Pararani. ¿Cómo está Pararani ahorita? ¿Está lloviendo? ¿Está haciendo frío? Está soleando. Ah, en Pararani está soleando. Muy bien. Lucero, ya estás inscrita. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Ahí junto a papá, ¿no es cierto? Perfecto. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias, Richard Valencia desde Coyurqui. Profesor Richard Valencia, lo vamos a escribir también definitivamente, Richard Valencia del distrito de Coyurqui. Profesor Richard, ¿cuál es su saludo para la provincia para este 2025? Muchas gracias, Javier, saludarles a todos los hermanos de la provincia de Cotabambas, a través de Radio Surfo y acá en Coyurqui, Radio Guaira, desearles el mejor éxito a todas las autoridades, a toda la población cotabambina. Buscar la unidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Richard. Suerte, ya está inscrito. Muchas gracias. 7:57, siguiente llamada. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Diana Cáceres Angelí. A ver, entendí, Angelí. Tu apellido, Angelí, ¿cuál es tu apellido? Guamaní, Diana Angelí. Guamaní. Guamaní, Cáceres. Angelí Guamaní, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí. Perfecto, Angelí. ¿Desde dónde nos... Ok, ¿desde dónde nos llamas, Angelí? Guaraqueray. Guaraqueray, perfecto. ¿Estás con tu mamá o con tu papá? Estoy con mi mamá. ¿Y tu mamá cómo se llama? Marta. Ah, Marta, ¿no es cierto? Marta. ¿Naida? Maida. Marta. Ya. Me llamas Marta, mi mamita. Ah, ya, qué bonito. Ok, Angelí, ya estás inscrita. Gracias, suerte. Gracias. Gracias a ti. Qué bonito, ¿no? Los pequeños cuando participan. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Aló, buenos días, Radio Surfo. Sí, Radio Surfo. ¿Y cuál es su nombre? Elecía Coyori Galloso, distrito de Progreso, sector Cotalpampa. Su no logré escucharle muy bien, por favor, si me repite. Señora Elecía Coyori, sector Cotalpampa, comunidad Palcapicosaiguas. Palcapicosais, mamá, Palcaper, Alichantach Radio, Chiamushan Manacho. Alichantan, Chayamushan, señor Javier, buenos días, feliz Navidad, próspero año nuevo. Muchas gracias, mamá. Campaj, pues, Somajuata Cacho, ojalá con canasta tampoco. Suerte, mamá. Gracias, muchísimas gracias, señor. Muchas gracias, suerte, muchas gracias. Suerte a todas las personas que están llamándonos. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días. ¿Aló? Bueno, pasamos a la siguiente llamada, ¿no? Buenos días, ¿cuál es su nombre? Naida Flor. Naida Flor. Perfecto, ¿tu apellido, Naida? Naida Flor, Guamaní. Guamaní, perfecto. ¿Desde dónde? Soy de Cuchuacho. Cuchuacho. ¿Y en Cuchuacho ahorita está soleando? Sí. Muy bien, ok, Naida, gracias. ¿Ya estás inscrita?
Gracias. Gracias a ti. Oye, 8 de la mañana en punto, vamos a recibir unas cuantas llamadas más. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cuál es su nombre? Aló, buenos días, Radio Surfy. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mary Vargas Criollo, soy de Tambobamba, de la comunidad de Asacasi. ¿Tu nombre? Disculpa, nuevamente, ¿me lo repites? Mary Vargas Criollo. Neri, ¿no es cierto? Sí. De Asacasi. Sí. Perfecto, Neri, gracias. Ya estás inscrita. Gracias a usted, buenos Gracias a ti, buen día. Seguimos, tenemos más llamadas. 989-079800. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Buen día. Hola. Bueno, no nos dicen nada. Siguiente llamada, ¿no? Aló, buenos días, ¿cuál es tu nombre? Benjamín Achawi Guzmán. Benjamín Achawi, ¿no es cierto? Achawi Guzmán. ¿Desde dónde, Benjamín? Desde Guaraqueray. Guaraqueray. ¿Guaraqueray por dónde está? Por Maya. ¿Por dónde? Por Maya. Mara, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, Benjamín, gracias. Siguiente llamada, buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, ¿cuál es su nombre? Aló, Ni. Aló. Buenos días, papá, ¿cuál es tu nombre? Francisco Bosa, acá de Pamputa. Francisco Bosa, ¿no es cierto? Sí, papá. Pamputamant, allá en Chacasín, papá. Allá señor Javier, allá feliz año nuevo. Gracias, papá Francisco, gracias, ya estás inscrito, muchísimas gracias. Siguiente llamada, buenos días, ¿cuál es su nombre? Elisa Yasmín Guamaní Yanca. Elisa, ¿tu apellido cuál es? Guamaní Yanca. Guamaní Yanca, ¿desde dónde, Elisa? Desde Guaraqueray. Todo Guaraqueray me está llamando. Has escuchado, ¿no es cierto? De antes Benjamín Achawi de Guaraqueray me ha llamado. Angeli Guamaní también. Creo que es tu hermana Angeli, ¿no es cierto? No. Ah, ya, ¿tu prima? Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, un saludo para nuestros amigos de Guaraqueray. Perfecto, Elisa, gracias. Gracias. Gracias a ti. Todo Guaraqueray nos está escuchando. 8:02, buenos días, ¿cuál es su nombre? Aló, buenos días, con Radio Surfy. Sí, Radio Surfy, ¿cuál es su nombre? Jaime Conchuro Peralta de acá de Asacasi. He escuchado Peralta y Asacasi nada más. Jaime Conchuro Peralta. Jaime, perfecto. Jaime de Asacasi, me dices, ¿no? Ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo está Asacasi? Ahí un poco nublado. ¿Quiere llover o ha llovido? Quiere llover. Quiere llover. Ojalá que llueva también, ¿no es cierto? Es importante también la lluvia. Claro, claro. Perfecto, Jaime, gracias, suerte. No, muchas gracias. Gracias, buen día, perfecto. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, soy Olinda Panioro, Huamanga. Olinda Paniora. Sí, Huamanga. Perfecto, Olinda, ¿desde dónde? De Carayhuacho. Carayhuacho, ¿y minat Carayhuacho la casan? Fuyo muchañan, ya cañan fuyo gachamanang. Para moncacho, y cainta isincho para qué oran. Mana, eso que parancho. Fuyo nagachmana, somakta chuluksim intaka. Y para moncacho, manatacho. Ya capaz para moncta. Ah, ya, aljan, esto con la cangarilla. Panachay, Olinda, gracias, suerte. Gracias. Suerte, mami, suerte a usted. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Aló, señor, muy buenos días, Radio Surfy. ¿Qué tal, papá? No Sutimi Javier Chejia, Camparí. No baja Rodolfo Ventura, señor Javier Chejia. Rodolfo. Estoy llamando desde San Juan de Llajua, distrito Aquira, señor Javier. San Juan de Llajua. AM Picho, FM Picho y Aremashengil. No, ahí señor Javier. Ya, papá, listo. Alilancho Capashenki, Rodolfo. Allá por Icuchán, causa cosilla, señor Javier. Cosilla, pone por Icachacoson. Tu pacosoña, papá, suerte, gracias. De igual manera, un abrazo, mucha suerte para usted. Muchas gracias, suerte a las personas, ojalá que usted se lleva. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Julia Rodríguez León. Julia Rodríguez León, ¿desde dónde?
Desde el distrito de Coyurqui, comunidad Chavay. Chaguay. ¿Y Chaguay cómo está a esta hora de la mañana? ¿Está soleando o quiere llover? Medio nublado está. Medio nublado, no quiere llover y no puede. Muy bien, Julia, gracias. Muchas gracias. Gracias, suerte. Unas cuantas más, señor operador. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Vamos a recibir en todo caso esta llamada. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buen día. Hola, buen día. Bueno, se va la llamada telefónica. Perfecto. Quedamos ahí, señor operador, ¿le parece? Sí, ya un par de llamadas más y con eso cerramos. 2 llamadas más. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Ronnie Guamaní, Lima y Puma. Ronnie Guamaní. Lima y Puma. ¿Desde dónde, Ronnie? Desde Azacasi. En Azacasi también nos escuchan bien, centro poblado de Azacasi. ¿Va a llover o no, Ronnie? ¿Qué? ¿Va a llover? Parece. ¿Y cómo se llama tu papá? Renan Guamaní Quispe. Está a tu lado, ¿no es cierto? Sí. ¿No quiere hablar él? No. ¿No tiene miedo? Sí. Ah, ya, muy bien, Ronnie. Ok, gracias, buenos días, suerte. Gracias. Ya, chao, Ronnie, chao. Muy bien, papá también tiene que ayudar, ¿no es cierto? Y está bien con las llamadas. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué tal, señor Javier? Le habla Alex. Quiero escribir a mi esposita, Eva Cumpa y Machoque. A ver, tu esposa se llama Eva Cumpa y Machoque. Cumpa Aymachoque. ¿Desde dónde me llamas, Alex? Acá de Sicuani, mi esposita está en Chalhuahuacho. Uy, ¿y tú qué haces por Sicuani, Alex? Ay, pues un rato ir a visitar a la familia. Ah, qué bueno. ¿Y en Sicuani en qué parte exactamente estás, Alex? Por Matías Velarde. Ah, perfecto. Sería bueno una pichanguita ahí por Pampacucho, podría ser, ¿no? Claro, ¿cómo no? O en 4 de noviembre puede ser también. Listo. Alex, gracias, te agradezco, buen día. Igualmente, señor Javier, que pase un feliz año nuevo. Igual para ti, un saludo para toda la familia. Última llamada telefónica, última llamada. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Rose Ariana Gómez Juro. A ver, nuevamente, por favor. Rose Ariana Gómez Juro. Rose Guamaní. Ariana Gómez Juro, perfecto, Rose. Qué bonito nombre te han puesto. ¿Desde dónde me llamas, Rose? Desde el distrito de Progreso. Progreso. ¿Desde Progreso mismo o alguna comunidad? Desde Progreso. Perfecto, Rose. Gracias. Eres la última inscrita para el día de hoy. Gracias. Gracias a ti. Buen día. Perfecto. Bueno, y con eso el día de hoy cerramos nuestras inscripciones. Mañana tenemos todavía otra canasta por si usted desea. Mañana también puede participar. Si en el transcurso de toda esta semana no se ha llevado ninguna canasta, pues bueno, mañana todavía puede hacer el intento, ¿ok? Mañana todavía puede hacer el intento. Ahora sí voy a pedir la participación de uno de nuestros oyentes que nos pueda llamar al teléfono, al que les di, al 989-07-9800. ¿Para qué? Para que nos pueda ayudar con el sorteo y de esa forma ya pueda llevarse su premio, ¿no? La persona que gane el día de hoy, ¿ok? En todo caso, ya hemos terminado con las inscripciones por si acaso, ¿eh? Sí, ya hemos terminado. Manan Cañacho. Chayllacama. La línea telefónica, vamos a recibir la llamada, por favor, es para ya realizar el sorteo, ¿ok? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Papá, nos vas a ayudar con el sorteo, ¿no es cierto? Así es. Ya, perfecto, porque ya hemos terminado las inscripciones. Para ti vamos a preparar un premio especial, ¿ok? Gracias, señor Javier. Listo, papá. ¿Cuál es tu nombre? Estanislao Cuñas, de aquí de Tambobamba, Centro Poblado Azacasi. Estanislao Cuñas. Cuñas. Azacasi. Ajá, Centro Poblado Azacasi. Listo, Centro Poblado Azacasi. Ya, papá.
Ya, gracias a... Dos, papá, sorteas un ya, ganador, ¿ya? Ya, gracias a señor Javier. Ya, listo. Escúchame, son 21 las personas que se han inscrito. Los dos primeros números se van al agua y el último es el ganador, ¿ya? A ver, dame un número del 1 al 21. Ya. Del 1 al 21. Aló, diga, señor... Estanislao, ¿me vas a ayudar con el sorteo? ¿Ya? Ya. Ya, dame un número del 1 al 21. Cualquiera. Ya, del 1 hasta el 21. Ajá. Ya, 10. El número 10. Uy, Naida Guamaní se va al agua. Qué pena, Naida, será para el próximo año. Otro número, Estanislao, del 1 al 21. Ya, 17. 17, Rodolfo Ventura, San Juan de Llagua, al agua, Pultín. Guatapajñachá. A ver, papá, número ganador del 1 al 21. Ya, el 20. 20. Wow. El 20 corresponde a Eva Puma del distrito de Chalhuahuacho. Eva Puma del distrito de Chalhuahuacho. Eva Cumpa, manacho Puma, remarchan maitacha. Eva Cumpa se gana su canasta, puede acercarse a la OIP de Chalhuahuacho y puede recoger su premio. Guayacachay, Estanislao, Campa Rique, regalo chata, wachata, a Campusaiki, que un chaico naman nason atramsajucho, Guatapa, Japachimsaikiko. ¿Ya? Gracias, señor Javier, gracias. Napa. Un abrazo por el día del Año Nuevo, señor Javier. Muchas gracias, papá. Estanislao, número chay, WhatsApp chapa, kelkayamangi, maipi regalo y apamponaiki, ¿ya? Ya, gracias, señor Javier. ¿A este número nomás o a este número 2420 a eso? Man, anki kahman, ¿qué celular, man? ¿Cuándo bajamos en qué celular, man? Ya, papá, ya, gracias, señor Javier. Listo, Estanislao, muchas gracias. Tu paxoña. Un abrazo, gracias, señor Javier. Listo, papá, muchas gracias. viejo 8 de la mañana con 14 minutos. Vamos rápidamente. Bueno, una felicitación a la señora Eva Cumpa, ¿no? Que se ha llevado su canasta. Vamos de una vez con las portadas. Don Gonzalo Wirsi, yo creo que usted está listo, ¿no es cierto? Vamos con las portadas rápidamente y puntual, porque tenemos todavía un espacio de deportes para la Catedral del Deporte también. Vamos con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional en la voz de Gonzalo Wirsi. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 14 minutos. Gonzalo, vamos con las principales portadas de los diarios de circulación regional y nacional. ¿Cómo estás, Javier? Nuevamente, buenos días. Bueno, qué éxito realmente el sorteo de las canastas y la participación de todos los oyentes en el informativo Huillaricuy. Vamos inmediatamente con las principales portadas de los diarios de nuestro país. Vamos a empezar con el diario El Comercio, que en su portada para hoy, 30 de diciembre, nos dice: unos 60 cambios que hizo el Congreso a leyes favorecen a procesados. Las normas sobre la administración de justicia, que el Congreso aprobó 11 normas, desde la llamada Ley Soto hasta la más reciente normativa que eliminó la detención preliminar para casos de no flagrancia. Bueno, Perú Libre es el que preside pues la Comisión de Justicia, ¿no? ¿Qué podemos esperar, amigos? Es un detallito más de nuestro querido Congreso. Vamos más con el diario La República. Recién citan para enero a testigos del crimen de Andrea Vidal, después de varios días del asesinato de la ex abogada del Congreso. Diferencias entre los fiscales Claudio Montero y José Guargua retrasaron la investigación del caso
que ahora está en manos de la primera de los nombrados. Han sido convocados a rendir testimonio el ex jefe de la víctima, Jorge Ortiz Arabia, su enamorado Rodrigo Falcón y su ex compañera de labores, la ex modelo Isabel Cajo Salvador, entre los primeros testigos. Eso es lo que nos trae hoy el diario La República. Vamos con más portadas. En este momento tenemos el diario Gestión, que nos dice: riqueza de peruanos crece en 30 millones de dólares este año. Tras totalizar 600 millones en el 2023, el patrimonio de las personas aumentaría en un 5% en el actual ejercicio. El incremento del 2024 fue impulsado por buen desempeño de los mercados financieros y mayor dinamismo de la economía. Continuamos con el diario Perú 21 en su edición para hoy. Dice: maltrato a la policía no cesa. Remueven al jefe de la DIVIAC, Franco Moreno, y a otros 34 oficiales especialistas en investigación y los envían a puestos sin importancia, así como lo hicieron también como el coronel Colchado, ¿no?, que lo mandaron a cuidar un puente. Dina Boluarte se la tenía jurada al coronel luego de coordinar a la detención de su hermano Nicanor tras una disposición de la Fiscalía. Es lo que nos trae hoy el diario Perú 21. Vamos con el diario El Peruano. Apoyo Social del Estado amplió su cobertura el 2024. Programas de asistencia incorporaron a más usuarios e implementaron diversas innovaciones que mejorarán su calidad de vida. Se atendió a más de 10.5 millones de peruanos vulnerables. Es lo que nos trae hoy el diario El Peruano. También tenemos entre manos, amigos, la edición de hoy, lunes 30 de diciembre, del diario Expreso. Dice: el Perú experimentó una serie de acontecimientos políticos que marcaron la agenda nacional. 2024, año de crisis. Y ahí en primera plana está la mandataria, pues, Dina Boluarte, con un traje azul, con una cara, pues, un poco de preocupación, ¿no? Porque este 2024 ha sido un año de crisis, según lo que manifiesta el diario Expreso. Vamos con el diario El Correo para hoy, 30 de diciembre. También sale ahí el señor Antauro Humala en primera plana y dice: agradecido con el Congreso. Antauro Humala destaca que gracias al Parlamento tiene esperanza de candidatear. En actividad proselitista, el líder del partido Antauro le dio las gracias al legislativo por no aprobar la reforma constitucional que proponía que los sentenciados por graves delitos estén impedidos de postular en las elecciones. Tenemos más diarios entre manos. Tenemos el diario Ojo también, que nos dice: infierno en el Callao. 2 incendios dejaron en cenizas casas de madera y hay decenas de damnificados. Ambos siniestros de gran magnitud ocurrieron en el asentamiento humano Puerto Nuevo. El primero fue de madrugada y afectó 7 viviendas, y el segundo a las 10 de la mañana y dañó media manzana. Mucho cuidado con los incendios, sobre todo en estas fechas, amigos, ¿ah? Vamos con el diario El Trome. ¿Qué nos dice el diario El Trome? Avión estalla y mueren 179 personas. Solo hay 2 sobrevivientes y creen que bandada de pájaros malogró el tren de aterrizaje. Dice: aterrizó de panza y se estrelló contra muro de concreto. Lamentable esta noticia que enluta seguramente a 179 personas, a 179 familias. El diario El Popular también nos trae un titular muy similar para hoy. Dice: avión fue tumba de 179 viajeros. Tragedia aérea en Corea del Sur en vísperas del Año Nuevo. Una lamentable noticia, amigos, sobre todo por las festividades que se vienen, ¿no? Vamos con el diario El Libro. Tenemos acá también el diario El Libro para hoy, amigos. Dice: qué gusto que me da, con la U enmarcada ahí y Jan Ferrari de fondo, y dice: Universitario arrasó en los premios Libero a los mejores del 2024. Cremas se impusieron en varias categorías y confirmaron que son del balompié peruano la máxima expresión. ¿Qué dirá mi amigo Guillermo Recharte de esto? Vamos a preguntarle, pero que no se sienta mal, porque el diario Depor ya también le hace su portada a Alianza Lima y dice: genial, resaltando ahí a L y poniendo ahí a Trauco. Alianza tiene la urgencia de un lateral izquierdo de jerarquía para la Liga 1 y la Libertadores, y Miguel Trauco empezó a sonar fuerte. ¿Será cierto eso
o no será cierto eso. Sin duda alguno sería un jale bastante interesante el de Trauco, si se incorpora al equipo de mi amigo Guillermo Recharte. Vamos con más portadas de los principales diarios. Por aquí nos han alcanzado también los diarios de la región Apurímac. Pásamelo por aquí. Aquí tenemos el diario El Pregón. ¿Qué nos dice el diario El Pregón de nuestra región Apurímac? El diario de Apurímac. Gobernador supervisó asfaltado de la avenida Libertadores en Andahuaylas, dice. Obra cuenta con un histórico presupuesto de más de 21 millones de soles y tiene un avance físico superior al 65% de su ejecución. También en la portada del diario El Pregón nos dice tragedia en Yanayacu, Quishuara. Un trágico accidente de tránsito ocurrió la madrugada del 27 de diciembre en el sector de Yanayacu, cuando una combi que transportaba músicos de la agrupación Angisita de Chacrampa y el equipo de transmisión en vivo Fuerza Estudios se despistó y cayó varios metros al abismo, dejando como saldo a 2 fallecidos y 9 heridos. Una lástima, una pena esta noticia que nos dará el diario Pregón en su portada para el día de hoy. También tenemos, amigos, el diario El Sol del Cusco, y nos dice 16 millones para el pago de la deuda social. Avanzaremos en el pago para nuestros maestros y gestionaremos el mayor presupuesto posible del monto que se asigne al gobierno nacional para el 2025. También en la portada sale el gobernador Werner Salcedo y dice: gobernador Werner Salcedo Álvarez inauguró defensa ribereña en Acomayo por un río seguro y vida con futuro. También dentro de la portada nos dice, pone en marcha toda la seguridad en la Plaza Mayor, esto refiriéndose a la del Cusco, porque como sabemos, amigos oyentes, en Año Nuevo, pues esto reúne a muchísima gente, tanto a turistas nacionales como turistas de otros países, ¿no? Entonces ya seguramente las condiciones de seguridad están dadas para que todo se desarrolle de forma correcta. Por ahí escuchamos que se va a permitir solo estar en la plaza principal del Cusco hasta las 2 de la mañana. A partir de esa hora ya se va a retirar a todo mundo. Y vamos con el último diario que tenemos entre manos, el diario Los Andes, y dice: Boluarte posterga al sur, ejecutivo sin grandes proyectos de desarrollo. La mandataria se ha dedicado a anunciar grandes inversiones y obras, pero no hay ejecuciones. Presidenta del 3% de aprobación es repudiada y en sus visitas a la región no tuvo contacto con el pueblo ni la prensa. Bueno, amigos, esas son las portadas que tenemos para hoy, 30 de diciembre del año 2024. Ya se acaba el año, mañana es el último día, seguramente mañana traeremos las últimas portadas del año para todos ustedes aquí en el informativo Guillaricuy. Javier, te dejo para que continúen con la Catedral del Deporte William Guamán, que seguramente nos va a ahondar un poquito sobre la terrible noticia para el fútbol peruano de la muerte de el Cholito Sottil. Conmigo será hasta el día de mañana, Javier. Nos vemos. Perfecto, hasta mañana, Gonzalo. Buenos días. Buenos días. Ocho de la mañana ya con 22 minutos. En Guillaricuy, Surfo y Deportes. 8 de la mañana con 22 minutos. Rápidamente vamos con la información en el plano deportivo. La Catedral del Deporte del señor William Guamán. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Buenos días. Adelante, lo escuchamos. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo están, amigos oyentes del informativo Guillaricuy y, por supuesto, del esperadísimo bloque deportivo? No se podía esperar más, mi estimado Javier. Vamos a cerrar bien el año, sin duda, en el Guillaricuy, con la información al instante, información de primera mano y sobre todo también con la información deportiva. Bueno, estamos ya a 30 de diciembre, mañana 31. Lo acompañaremos mañana en cabina, mi estimado Javier. Mañana, si usted lo permite, digo. No, definitivamente. Mañana tenemos que cerrar bien este 2024, don William. Perfecto, entonces sí. Mañana hacemos programa en vivo. Por favor. ¿No? Estaremos, por supuesto, compartiendo micrófonos allí en la cabina principal de nuestra emisora.
Y bueno, la felicitación también a ustedes, amigos oyentes que nos sintonizan, porque están participando activamente en el sorteo de esta canasta, que muy cariñosamente Radio Surfui lo ofrece a sus oyentes a través de las diversas plataformas digitales y la señal habitual, para que ustedes puedan compartir en familia seguramente esta canasta que lo estamos entregando, y que ya son 10, entiendo, mañana finalizamos el sorteo con esta 10ª canasta que lo ofrecemos a través de nuestra emisora Surfui. Bueno, vamos rápidamente con la información deportiva, amigos oyentes. Bueno, sin duda hay luto en el fútbol nacional, porque uno de los referentes importantes que tuvo la selección peruana, y también, ojo, el Barcelona de España, hablamos específicamente de Hugo Sotil, Hugo el Cholo Sotil, que lamentablemente falleció ayer. Él vistió la camiseta azulgrana entre los años 1973 al 76. Descanse en paz, Cholo, así publicó el cuadro catalán en sus redes sociales. De la misma forma, la Federación Peruana de Fútbol también ya ha rendido su homenaje a través de sus redes sociales al Cholo Sotil, uno de los jugadores más importantes que tuvo la selección peruana en ese tiempo, pero también que es una leyenda en el fútbol nacional. Descanse en paz, el Cholo Sotil, un referente sin duda del fútbol nacional, leyenda del fútbol peruano. Murió precisamente el lunes a los 75 años de edad, hoy lunes, así se confirmaron los familiares, ¿no?, a los diversos medios de comunicación. Bueno, el ídolo de clubes nacionales como el Deportivo Municipal, también el Alianza Lima, internacional con el Barcelona, falleció a la 1 de la mañana de hoy, de esta madrugada, ¿no?, de varios días después de encontrarse, pues, un poquito delicado de salud. En el último homenaje que se le rindió al Barcelona estuvo presente precisamente las estrellas más importantes de este club, y ahí estuvo Cholo Sotil hace poco, estuvo presente en esta actividad. Qué bueno, en vida recibió laureles, recibió también como merece el reconocimiento de su club, y de repente no acá en la selección o en el fútbol peruano, pero sí, sin duda hay el cariño de mucha gente que seguramente lo ha visto jugar a Cholo Sotil. Cambiando de información, amigos oyentes, es importante destacar que precisamente todo ya se viene preparando. Diversos clubes de la Liga 1 se vienen preparando para lo que va a significar su participación ya próxima en este torneo. Están haciendo ya, como siempre, la pretemporada, ¿no? Se adelantaron algunos como el Universitario, por ahí también la Alianza Lima, pero ya se sumaron con fuerza a partir del último 26-27 de diciembre, clubes en el sur, como por ejemplo el Melgar de Arequipa, el Cusco FC, el Cienciano también, que ya está con todo para arrancar su pretemporada. Se tiene aproximadamente un mes para el desarrollo de la misma y después afrontar el torneo. Algunos afrontarán el torneo internacional ya a partir del mes de febrero, ¿no? A inicios de febrero, marzo, y algunos ya en el mes de abril-mayo. Pero bueno, hay tiempo todavía para estos campeonatos. Lo cierto es que digamos, el contexto de fichajes se está dando de la mejor forma. Hay posibilidades, incluso como decía Gonzalo, que Miguel Trauco retorne al torneo local, a un club denominado grande. Vamos a ver qué pasa, todavía hay conversaciones de por medio, pero entre los clubes que mejor, sin duda, se están reforzando para esta temporada y para el torneo internacional es el Universitario de Deportes, por ahí por el presupuesto que tiene también, le permite, digamos, manejar un poquito mejor el fichaje de jugadores, y lo mismo pasa con precisamente equipos en el sur del país. Hablamos específicamente del Melgar, que, ojo, se está preparando de la mejor manera para afrontar su pre-Libertadores, que tiene pues bien merecido y ganado en esta oportunidad el cuadro merengue. Hay un caso con respecto al binacional que precisamente salió a la luz este último fin de semana con respecto precisamente a su incorporación. Lo cierto es que la Federación Peruana de Fútbol le ha advertido que no se va a ser responsable de las implicancias que podrían generar a los clubes involucrados en el incumplimiento de la regulación que exige la FIFA y la Conmebol. Así ha señalado en sus redes sociales la Federación Peruana de Fútbol. Ha hecho un llamado también a los clubes a acatar la reglamentación deportiva al formar parte del ecosistema federativo que responde a la FIFA y a la Conmebol. Lo que pasa es que los clubes que reclaman normalmente no están, salen de la instancia, digamos, deportiva, de la federación, del reglamento, y se van al Poder Judicial.
donde precisamente a veces obtienen la predisposición, como en este caso una medida cautelar a su favor, en este caso del Deportivo Binacional, y esa medida cautelar precisamente salió precisamente de un juzgado en Puno. Lo cierto es que la Federación Peruana de Fútbol ya se ha pronunciado acerca de este tema. Van a tener seguramente que respetar esta instancia judicial y aceptar que el Binacional vuelva a la primera división, porque hay un antecedente con el Ayacucho Fútbol Club. Entonces es lo mismo, la misma figura, y posiblemente retorne. Habrían 19 equipos en la Liga 1. ¿Trastoca un poco, digamos, la organización, cómo se desarrollaría el campeonato? Claro que sí, porque ya la Federación Peruana de Fútbol había lanzado cómo se va a desarrollar para este año la competencia, ¿no? Pero tendrían que nuevamente volver a armar precisamente el fixture, y sobre todo también cómo se va a jugar, porque con 19 equipos naturalmente se altera todo, porque no son pares, sino tendrían que descansar cada fin de semana un equipo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía no hay nada definido. Estos días se tendrá que admitir seguramente la posibilidad de que el Binacional vuelva a la primera división. Partidos de hoy, Javier, usted puede apreciar partidos todavía de la Premier, o de repente, claro, la liga más importante que tiene, digamos, el mundo, a través del buen juego que desarrolla. Precisamente hay partidos hoy, lunes 30 de diciembre, entre los más importantes el partido a las 3 de la tarde entre el Manchester United, que va a enfrentar al Newcastle a las 3, precisamente en el partido por la Premier League, que es una de las más importantes que tiene precisamente el fútbol mundial. Entre los partidos de la Liga de la Serie A, hablando en el plano internacional, el Bologna va a enfrentar al Hellas de Verona, también es otro partido importante, y en la Serie A, y por supuesto no tenemos la Liga de España, no hay Liga de España, sino la Premier va a estar todavía jugándose entre hoy y mañana, así que estén atentos, amigos, que les gusta el fútbol internacional, y algunos también que les gusta apostar en las casas de apuestas. Punto final en la información deportiva, mi estimado Javier. Los invitamos todavía a cerrar ya el informativo Villarico, y mañana estaremos volviendo seguramente con más información desde la cabina principal de nuestra emisora Surfui, y por supuesto un gran abrazo a cada uno de ustedes que nos sintonizan siempre en el informativo Villarico. Adelante, Javier. William, antes de que te vayas, hay una marca inglesa, hay una marca alemana y una marca cusqueña que van a vestir a los equipos de la región de Cusco. Umbro, la marca inglesa, así, ¿no? Es. Umbro, la marca alemana. Adidas, veo que usted, William, ya se va a comprar un polito dorado. Y nuestro amigo David Ortiz, pues bueno, fiel a la tierra, al Cusco, con Under Sport. Under Sport es el que va a vestir al Deportivo Garcilaso. Hay muchos hinchas del Depor en Cotabambas, ¿ah? ¿Sí, pues? Sobre todo en Coyurqui, ¿no? Nos han comentado que hay una buena camada de hinchas de el cuadro celeste. Precisamente Under Sport, una tienda o una empresa cusqueña va a vestir al cuadro del Deportivo Garcilaso. Bueno, Umbro va a estar con el Cienciano del Cusco. Buen polo, buena marca, buen material como para poder obtener también la camiseta del papá. Y bueno, quien ha dado de repente la noticia bomba, como se denomina así en el mundo, digamos, de periodístico, ha sido sin duda que el Cusco FC va a vestir con esta marca alemana Adidas, y es oficial. Habíamos tenido la información hace una semana atrás, pero no queríamos decirlo, mi estimado Javier, porque todavía estaba en negociaciones. Lo cierto es que sí. Efectivamente Adidas va a ser quien vista al Cusco FC, y lo va a vestir también en un torneo internacional como es la Copa Sudamericana. Están viendo al Cusco y también al Cienciano, y obviamente al Deportivo Garcilaso como la marca cusqueña también como rivales importantes que va a tener la Liga 1, uno de los equipos que se están haciendo fuertes, sobre todo en Cusco, por el tema de altura y cómo juegan, y ahí sin duda también están apostando por mejorar, digamos, la imagen de estos clubes. Bien por el cuadro del Cusco FC, que ahora va a vestir con Adidas, igual el Cienciano con Umbro, y también, por supuesto, el Deportivo Garcilaso con Under Sport. Así es, así se va a distribuir la indumentaria en el sur del país, mi estimado Javier. Perfecto, William. Le agradecemos, muchas gracias, hasta el día de mañana. Mañana nos vemos, perfecto, Javier. Que tengan buena mañana nuestros amigos oyentes, y buen día para ustedes también. Muchas gracias, buenos días.
7 de la mañana, ya 8 de la mañana, mil disculpas, con 33 minutos, punto final al informativo Guillarico. Y amigos oyentes, le invitamos a continuar en la programación de Surfui, la voz de todos. En horas de la tarde se viene en horas de la tarde se viene Celebra la Tarde con Surfui, luego se viene, Avenida Musical y, lo que corresponde en la programación de la tarde. Cuídense, que tengan un bonito día. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui. Síguenos